Hola, hoy vamos a hablar del diagnóstico en el síndrome de Asperger y en el TEA. Vamos a ver 4 preguntas fundamentales sobre el diagnóstico Asperger y TEA. ¿Por qué diagnosticar? ¿Cómo diagnosticar? ¿Cuándo diagnosticar? ¿Y quién diagnostica? Bueno, la primera pregunta y la más importante de todas ellas, creo, o para mí es así, sería ¿por qué diagnosticar? ¿Por qué hablamos de que hay que diagnosticar? Pues por 2 razones fundamentalmente. La primera de ellas, porque diagnosticar significa darle un nombre, construir un primer escalón sobre el que empezar a subir. Tenemos que tener un punto de partida para poder trabajar a través de terapia, para poder trabajar a través, por ejemplo, de salud mental en el hospital o a través de un montón de organismos o de profesionales que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida como síndrome de Asperger o como TEA. Entonces es fundamental que se diagnostique para saber qué es lo que nos ocurre, cómo somos o cuáles son nuestras características, qué es lo que nos dificulta tener un día a día normal y sano y poder trabajar sobre esos aspectos. Ese es el primer motivo por el que hay que diagnosticar. Y el segundo motivo, súper importante me parece también, bueno, pues sobre todo para que podamos tener en papel, escrito por un profesional, cómo se llama lo que nos ocurre o qué déficit tenemos, ¿no? En ese sentido. ¿Para qué sirve sobre todo esto? Bueno, pues en mi caso, al final del vídeo voy a explicar cuál ha sido mi caso concreto con Adri, con mi hijo. Pues sobre todo sirve porque de cara a poder pedir ayudas o poder encontrar recursos de carácter pues nacional, gubernamental, del gobierno, de asuntos sociales, de ese tipo de estratos, pues necesitamos tener un documento, un certificado, un papel en el que diga este niño tiene esto. Por ejemplo, la discapacidad, ¿vale? No todas las personas que tengan Asperger o que tengan autismo, sí quizás la gran mayoría, sobre todo de los que tienen autismo, pero no todos los que tienen Asperger llegan a tener una discapacidad, sobre todo cuando hablamos de personas adultas. Ya es más difícil el diagnóstico, son personas que ya se han empezado a desarrollar probablemente con un montón de trabas a lo largo de su vida, pero bueno, se han desarrollado como buenamente han podido y han sobrevivido, y entonces el diagnóstico es un poco más complicado, sobre todo de cara a una discapacidad. ¿Por qué es importante una discapacidad? Bueno, pues ojalá y nadie la tuviera. Significa de que no tendría ningún problema para poder convivir y relacionarse y desarrollarse en el día a día. Pero desgraciadamente, bueno, pues hay personas, sobre todo niños, que en los primeros años de su vida sí se puede considerar que tienen una discapacidad. ¿Por qué? Porque no están a la altura evolutiva normal del resto de niños, ¿vale? Entonces tienen una serie de déficits y de problemas que los catalogan como discapacitados. ¿Hay que buscar una discapacidad? No, pero si la hay que, bueno, pues que hay que sacarla a relucir en ciertos momentos para que, bueno, para poder obtener ayuda. En mi caso en concreto, bueno, pues como ya sabéis, teníamos a Paulo también, ¿vale? Mi primer hijo. Paulo tiene 8 años y cuando a Adri le reconocieron su discapacidad pasamos a ser familia numerosa. Las familias numerosas en España son las familias que tienen 3 hijos. En mi caso tengo 2, no deberíamos ser familia numerosa, pero cuando uno de esos 2 hijos es una persona que tiene discapacidad, algún tipo de discapacidad, pues en ese caso se convierten en familia numerosa. ¿Para qué me ha servido eso? Bueno, ya sabéis la cantidad de beneficios que tienen las familias numerosas a nivel de Hacienda, de declaración, de, por ejemplo, se me ocurre deciros aquí en Sevilla, el carnet de identidad, bueno, en toda España creo que es así, el carnet de identidad no nos cuesta dinero, el pasaporte tampoco, hay una serie de documentos y una serie de trámites y una serie de beneficios que tenemos por ser familia numerosa. Aparte de eso también pues tenemos una ayuda de la Seguridad Social, que es también una ayuda, una aportación por hijo a cargo discapacitado, ¿vale? Eso es una ayuda económica que te pagan cada 6 meses y que está muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra situación económica no era demasiado buena, tampoco ahora es demasiado buena, pero bueno, antes era todavía peor. Y entonces, pues claro, Adri se perdía muchísimas cosas debido a que no podíamos tener ese dinero, pues por ejemplo ahora lo invertimos para llevarlo al gimnasio, para que haga natación, para que se relacione en predeporte con otros niños, o bueno, se me ocurre, nos sacamos los pases de Isla Mágica, parece una tontería, pero es que Isla Mágica, por ejemplo, a nosotros nos proporciona
un montón de beneficios pues a nivel de relacionarse con otros niños, estar en otros ambientes, la espera, ¿no? La espera en cada atracción para poder montarse, para poder acceder a ella. Bueno, son una serie de cosas que trabajamos con él en sitios así distintos a los que ya conoce, como la casa y el cole o la terapia del kite, y que benefician un montón. Si no hubiéramos tenido esa serie de apoyos económicos, pues no hubiéramos podido disfrutar con Adri de todo eso. De hecho, desde que Adri está disfrutando de todas estas cosas, pues ha mejorado un montón de deficiencias que tenía. Entonces, pues es súper importante. ¿Habrá familias que no lo necesiten? Pues probablemente, pero la familia que lo necesite, si tiene su diagnóstico como síndrome de Asperger, como TEA, y eso le puede llevar a una discapacidad, ojo, no estoy diciendo que haya que pedir por pedir, ni muchísimo menos. A ver, es dinero público y hay que usarlo conscientemente, pero si tú lo tienes es tu derecho, y si eso te va a servir para que tú ayudes a tu hijo o ayudes a tu familiar con extras fuera de la terapia, que también pues van a servirte como terapia, genial. De hecho, Adri está yendo al kite, pero el kite es gratis desde los 0 a los 6 años. Cuando termine, ya va a cumplir 5 añitos la semana que viene, cuando termine, que ya vaya a entrar en primaria, él se queda solito de pies y manos. Ahí ya solamente vamos a poder estar dentro de la USMI, del Hospital Virgen del Rocío, la unidad de salud mental. Entonces, claro, ahí yo, por ejemplo, pues ya tengo en mi mente, ya estoy proyectando por dónde voy a ir con él, qué tipo de asociaciones o qué tipo de entidades que trabajan con profesionales sobre el autismo y sobre el síndrome de Asperger, y que, bueno, pues que de alguna manera necesitas, para acceder a esos sitios, necesitas tener dinero para asociarte. Entonces, obviamente, todas esas ayudas que yo estoy recibiendo, que tampoco son tantas, pero bueno, son algunas, gracias a la discapacidad de Adri y a su condición, la vamos a invertir siempre en él y en su beneficio. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las personas que tienen discapacidad, si tienen problemas económicos, se quedan fuera de la sociedad, y eso no está bien. Todo el mundo debería tener igualdad. ¿Y quién diagnostica realmente a un niño o una niña con síndrome de Asperger o con TEA? Bueno, normalmente la primera persona que ya le huele algo, que empieza a escuchar algo por ahí, es el pediatra, sobre todo si hablamos de niños pequeños, es el pediatra. El pediatra es el primero que cuando tú lo vas llevando a niños sanos, a tus revisiones anuales, lo ve porque está resfriado y lo llevas y pasa cualquier cosa, ahí es cuando él empieza a notar este niño no va acorde con su etapa evolutiva, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí de raro? Y normalmente nos pone sobre aviso, ¿vale? Eso es lo normal. En el cole también puede pasar, en la guardería, los profesionales que están con ellos son los que empiezan a notar la diferencia entre lo normal para su edad y la manera que tenga él o ella de comportarse. Entonces normalmente nos avisan a los padres y nos dicen pues que lo primero, llévalo al pediatra, ¿no? Y le preguntas al pediatra y tal. En nuestro caso, luego lo contaré más adelante, el saber que Adri tenía síndrome de Asperger fue una casualidad estrambótica, bendita casualidad. Pero bueno, luego la contaré. Pero lo normal es eso, que o en el cole o en el pediatra. ¿Quién más se encarga de este diagnóstico? Los neuropediatras. A Adri lo ve una pediatra neuróloga porque supuestamente tiene epilepsia, ¿no? Es verdad que la tiene controlada desde que tenía 7 meses, ya tiene 5 años casi, pero bueno, empezó con eso, ¿no? Entonces, la persona, el profesional especialista en neurología pediátrica es también la que se da cuenta y la que empieza a dirigirte a donde tendrías que ir. El pediatra normalmente te va a dirigir siempre al centro de atención temprana que tengas en tu localidad, en tu zona, en tu barrio, en tu distrito. Todo esto, a un inciso, es en España, ¿vale? Sé que me veis muchas personas de Latinoamérica y de otros países. Todo de lo que estoy hablando es en España. Me voy a informar, quiero estudiar un poquito el tema, sobre todo en la parte de Latinoamérica, porque hay mucha gente que nos veis desde Chile, desde México, desde Perú, desde Brasil también nos han hablado. Entonces, bueno, como hay muchas personas también de otros sitios, pues lo quiero mirar también, ¿vale? Para poder informarme un poquito mejor. Pero lo que es en España, te suelen llevar a reconducir al centro de atención temprana que haya en tu localidad o en tu zona, en tu distrito. Ahí, bueno, pues te vas a encontrar con profesionales como psicólogos, logopedas, fisioterapeutas y demás, que son los que te van a ayudar, van a hacer un estudio a tu hijo, una serie de test, de pruebas, de observaciones que van a determinar
por dónde van los tiros, como se suele decir por aquí. Puede tener, no sé, un trastorno generalizado del desarrollo, puede tener autismo, puede tener déficit de atención, puede tener... ¿Qué es lo que puede tener? ¿Qué es lo que le está dificultando que lleve un día a día normal? Al fin y al cabo volvemos a lo mismo, al punto de base, el diagnóstico. ¿Y para qué nos sirve? Pues volvemos a lo mismo. En el CAI te van a decir que sirve para saber cuáles son las carencias o las deficiencias que tiene ese niño, esa persona, y poder trabajar sobre esas deficiencias, ¿vale? Entonces, súper importante que se haga de esa manera. ¿Quién va a diagnosticar en última instancia? ¿Quién lo firma? Porque esa era mi pregunta hace unos años. Pero bueno, ¿quién tiene que hacer ese certificado que diga Adri tiene síndrome de Asperger o tiene autismo? Firmado, tal. ¿Quién? Pues normalmente es la psiquiatra. Suele ser la unidad de salud mental del hospital de tu zona, a la que te van a dirigir para que tengas una serie de terapias, para que tengas una serie de citas con ella o con él, y van a ver a tu hijo, a tu hija, a tu alumno, a la persona, ¿no?, que tiene Asperger, autismo, con la que tú te relacionas. Entonces, a través de una serie de test, de observaciones y tal, volvemos a lo mismo, en la misma manera, ¿no?, que en el CAIT, pues esa es la persona que tiene la última palabra. Normalmente no va a ser la primera persona que te vea, porque como habéis visto, hemos empezado por el cole, ¿no?, por ejemplo, por los profes del cole, el pediatra, la neuróloga, el neurólogo, el neuropediatra, el CAIT, y al final casi que el último paso sería el apartado de salud mental del hospital, ¿vale? Normalmente primero te pasan a salud mental ambulatoria, ¿no?, que es la que está en tu centro de salud más cercano, especialista, y luego de ahí ya te pasan al hospital, al menos aquí en Sevilla es así. Entonces, bueno, ahí es donde ya la persona que te ha visto en salud mental, la psiquiatra que te ha visto en el apartado territorial de tu distrito, es la que ya crea un informe, ¿no?, para la psiquiatra o el psiquiatra que esté en el hospital, que se encarga de dar ese diagnóstico, ¿no? Y le dice, mira, yo estoy viendo esto por aquí, posible síndrome de Asperger, posible TEA, posible trastorno generalizado del desarrollo. Y ahí te va diciendo, te va dando pistas, ¿no? Y cuando llegas al psiquiatra, ahí es cuando ya, en función de lo que está viendo, que su compañero ya ha visto de antes, y junto con los informes del CAI, los informes del EOE, ¿vale?, de la orientación educativa del cole, ¿vale?, que también hay un apartado sanitario, ¿no?, dentro de cada colegio, o de cada zona de colegios, de cada barrio, donde hay un médico y un psicólogo que van a ver a los niños, y si hay algún niño con necesidades educativas especiales, pues también lo va a atender y va a hacer un breve informe, ¿no? Con todos esos papeles, con todas esas anotaciones, esas observaciones de esos profesionales, es con las que el psiquiatra o la psiquiatra de la USMID, de la unidad de salud mental del hospital, va a poder cerrar el diagnóstico. Pero ¿qué ocurre? ¿El diagnóstico se cierra así, rápidamente? ¿Ya lo tengo claro y lo digo? No. El diagnóstico no es un DNI. No nace si te dice la matrona, ¿cómo se va a llamar el niño? ¿Se va a llamar Adrián? No, y te lo escribe. No. Cuando son pequeños, todos los niños avanzan a un ritmo distinto, ¿vale? Entonces partimos de la base de que puede parecer Asperger, puede parecer TEA, pero si no lo ven muy claro, es decir, que tenga un nivel o un grado muy alto y muy diferenciador, no te lo van a diagnosticar tan pequeño. Y ese es el gran problema de las familias españolas. ¿Por qué a mi hijo no lo diagnostican todavía? Y llegamos al cuándo. ¿Cuándo se diagnostica entonces? Bueno, pues realmente lo primero que se va haciendo desde que se empiezan a tener evidencia de que la cosa no va evolutivamente como debería de ir, pues se van tomando notas, se van tomando apuntes, observaciones, se van haciendo informes del EOE, del psicólogo del cole, del logopeda que lo ve en el cole, del psicólogo que lo ve en el CAIT, del pediatra, de aquí, de allí, se van cogiendo pinceladas, y entonces cuando llegas directamente a la psiquiatra, al psiquiatra del hospital, de la unidad de salud mental, pues ahora llegamos a la barrera, ¿no? Y es que decimos, espérate, cada vez que vas a la cita te dice, sí, te lees tu informe cuando ya sales, que te lo da impreso, y pone posible TEA, posible síndrome de Asperger, posible, destaca como síndrome de Asperger. Entonces, claro, no se termina de cerrar. En las últimas charlas informativas familiares a las que hemos ido en familia con mi marido y tal, al Hospital Virgen del Rocío, precisamente a salud mental, pues era una cosa que nos ocurría a todas las familias,
cuando en el primer día de charla tuvimos que presentarnos y decir de quién éramos padres, todos dijimos, pues mi hijo parece que tiene autismo, mi hijo parece que tiene síndrome de Asperger, no lo han diagnosticado, y todos terminamos con lo mismo. Y la psiquiatra que nos dio las charlas, pues nos dijo, bueno, no es algo que tenga que causar pues un problema, ¿no? No es algo que tenga que causar ansiedad. No pasa nada porque no tenga un diagnóstico cerrado, no pasa nada. Lo importante es detectar, volvemos a lo de antes, las carencias que tiene, las dificultades que tiene para trabajar con ellas. Y cuando ya sea más grande, probablemente se cerrará el diagnóstico, ¿vale? Entonces, ¿es importante el diagnóstico? Claro que sí, lo es, pero tampoco es de vida o muerte. ¿Vale? No, si con el simplemente las palabras de posible TEA, posible síndrome de Asperger, ya está. Es un niño o una niña pequeña que está en pleno proceso evolutivo del desarrollo de su vida, es una esponja que lo está aprendiendo todo. Además ya sabéis que los primeros años de vida de las personas son los más frenéticos, luego ya todo se estabiliza un poco y ya el aprendizaje no es tan relevante. Y entonces, pues claro, no podemos comparar ni cerrar un diagnóstico de un niño con 2 años. A mí me llama mucho la atención, yo que sigo muchas redes sociales, precisamente del autismo y del Asperger y tal, cuantísimas personas dicen, mi hijo ha sido diagnosticado con 1 año y medio. ¡Wow! Pedazo de profesional, ¿cómo lo ha visto? O sea, ¿cómo has llegado a eso con 1 año y medio? Pero si es que ese niño a lo mejor no habla nada y no mira los ojos, pero cuando tenga 3 años va a ser Becker hablando, o sea, no me parece lógico ni coherente. Tú puedes ver rasgos, tú puedes intuir, pero cerrar un diagnóstico tan pequeñín, cada niño, cada niña va a su ritmo, a nivel general, o sea, ya nos olvidamos del TEA, del Asperger, de lo que sea, cada niño o cada niña va a su ritmo. Paulo empezó a leer cuando iba pues casi en mitad de curso de primero de primaria. La mayoría de sus compañeros terminaron la etapa infantil leyendo. Mal, pero leyendo. Paulo no, de hecho entró en primero de primaria y había letras del abecedario que no reconocía y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con Paulo? Pero no pasó nada. Paulo aprendió a leer después y ahora es un gran lector y lee muy bien para la edad que tiene. Entonces, cada niño va a su ritmo, ¿vale? No tenemos por qué etiquetarlos. Una cosa es diagnosticar y otra cosa es etiquetar, ¿vale? Entonces no hay que etiquetarlos, no hay que cerrar algo tan pronto, hay que esperar. ¿Vale? Hay que esperar y sobre todo, hay que hacerle mucho caso a los profesionales. Ellos son los que tienen la última palabra y ellos son los que van a poder guiarte en cada momento de la mejor manera. Así que si con 5 años te dicen que el diagnóstico no está cerrado, no está cerrado. Vamos a seguir trabajando. Eso es síntoma también de que el niño no para de avanzar, ¿vale? Y eso es súper importante, que no nos estanquemos. ¿Y dónde viene el problema? Pequeño paréntesis, ya haremos un vídeo de esto. De hecho, si te gusta todo de lo que estamos hablando, suscríbete, dale a like al vídeo y así vas a ir viendo, bueno, pues estos temas que nos dejamos para más adelante, porque es que el Asperger y el TEA es un ámbito tan amplio que nos volveríamos locos hablando de ello. Paréntesis, vuelvo a lo mismo. Las personas adultas que no han sido diagnosticadas de niños, muy común. ¿Por qué? Porque el síndrome de Asperger en concreto es algo que se lleva estudiando desde hace relativamente muy poco, es del siglo pasado, o sea, del siglo XX. Entonces, ¿qué ocurre? Que no había estudios, no había ciencia a la que acogerse, no había teorías de las que tirar y no había muestras de personas que ya lo hubieran estudiado, que lo hubieran trabajado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchísimas personas de más de 40, 50 años que se les ha diagnosticado ahora, o que de repente ahora, viendo el tema de moda del Asperger que sale en muchos sitios, dicen, ostras, es que yo me reconozco mucho con eso y he sufrido toda mi vida de ansiedad, de depresión, porque no encajaba, porque no entendía, porque había momentos de mi vida en los que yo estaba fuera de lugar y nadie me pudo ayudar y yo era el raro, ¿no? Y ahora es cuando se diagnostica. Ahora bien, para diagnosticar a un adulto, por lo menos aquí en Sevilla, es misión imposible. Mi marido fue diagnosticado en Perú, en su país de origen. Para diagnosticarlo aquí, sangre, sudor y lágrimas. Eres adulto, has hecho tu vida, estás casado, tienes trabajo, hijos. No te pasa nada, te has curado, ¿Os suena eso? Perdona, pero el Asperger no se cura, no es una enfermedad.
¿vale? Entonces, no te puedes quedar como profesional solamente en el desarrollo, en los rasgos básicos de la vida de un ser humano. ¿Qué tienes que hacer? ¿Crear una familia, buscar un trabajo y tener hijos? No, porque detrás de todo eso hay mucho más. Y a lo mejor para llegar a ese trabajo, a esa familia y a esos hijos, has tenido que vivir muchas cosas que no has entendido y de las que has necesitado ayuda. Entonces, bueno, el diagnóstico del adulto, entre paréntesis, lo vemos más adelante. Pero es un poco complicado. No sé cómo es en vuestro país. Me encantaría que en los comentarios del vídeo me dijerais cómo es. Aquí lo poquito que se puede llegar tiene que ser a través de la parte privada, ¿vale? Del sector privado. A través de muestras y de test que te hagan previo pago y a través del sector privado. Entonces es muy complicado, sobre todo cuando necesitas terapias o necesitas recursos y no dispones del dinero, ¿no? Entonces, bueno, personas adultas habrá muchísimas que no estén diagnosticadas, muchísimas, pero bueno, nos vamos a quedar con la parte buena. Felizmente, hoy en día es algo que está muy avanzado, cada vez se saben más cosas, cada vez se estudia más y se detecta cada vez de una manera mucho más precoz, y eso es fundamental, porque no es lo mismo, obviamente, el desarrollo de un niño que tenga Asperger y que se intuya desde el añito y medio o los 2 añitos y se trabaje con ese niño que el de una persona adulta. No va a tener nada que ver, ¿vale? Entonces vamos a quedarnos con la parte positiva. ¿Y cómo se diagnostica? Ahora nos vamos a ir a la parte técnica, ¿vale? Evidentemente cualquier trastorno mental o cualquier dificultad que conlleve tema neurológico siempre o casi siempre va a ser a través de la observación, ¿vale? Entonces hay 2 pruebas que son las que más validez tienen ahora mismo. Una sería el TESA-2-2 y entrevista para el diagnóstico del autismo ADIR, ¿vale? Son dos pruebas, ¿vale? Que las dos se desarrollan a través de la observación básicamente. No son pruebas que tú te las plantes aquí delante y haga pum, 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 positivo en Asperger. No, no es así, ¿vale? Sino que lleva un trabajo detrás por parte de los profesionales que las hacen, ¿vale? O que las desarrollan, y que a nivel internacional yo creo que son las que más se están utilizando a día de hoy. Como os digo, esto se está estudiando cada vez mucho más. Entonces, pues claro, me imagino que cada vez irán saliendo pues otro tipo de pruebas, otro tipo de test y otro tipo de evidencias, ¿vale? Para poder llegar a ese diagnóstico. Pero en definitiva esas son las 2 pruebas que más se suelen utilizar. ¿Cómo se hace el diagnóstico antes de llevar a cabo estas pruebas? Bueno, pues con la observación, volvemos a lo mismo. La observación en el CAI, en el Centro de Atención Temprana, las entrevistas con los padres, vídeos, por ejemplo. Yo ahora que estamos todos en cuarentena, no estoy yendo al CAI con Adri y entonces no pierdo el contacto con su logopeda del CAI. Le hago vídeos de cosas. Ayer, por ejemplo, me llamó la atención porque Adri empezó a hacer adivinanzas y él le salía la adivinanza, me decía, es un animal que está por la noche y que hace esto. Entonces ese desarrollo, ¿no? Esa comunicación partiendo de la base de la descripción de algo, que ya es algo muy complejo para un niño así, pues me llamó mucho la atención y lo grabé y se lo mandé a su logopeda. Entonces, claro, todo eso son evidencias que si tú vas sumando esto de aquí, 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 y haces la ensalada con todo eso, pues te va a salir esa receta, ¿vale? Entonces, la observación es básica, fundamental, el diálogo, la conversación entre todos los actores que están alrededor de la persona que tiene Asperger o autismo. Fundamental. A mí me encanta estar en contacto con la logopeda del cole, con la PT del cole, con la logopeda del CAIT, con la psicóloga, con la psiquiatra de salud mental del hospital, con su profe, con su tutora. Me encanta hacer de nexo de unión entre todos, porque así es como más se nutre y como todo está más organizado y más acorde, ¿no? Cómo va a funcionar de verdad y cómo va a sonar bien la orquesta, ¿no? Y cómo se va a crear realmente una obra de arte, que ese es mi niño, gracias a todas esas cositas. Entonces nos tenemos que involucrar y tenemos que involucrar a todos, ¿vale? Por eso siempre digo que hay que hacer pedagogía del Asperger, porque cuanto más enseñemos a los demás y más aportemos, más vamos a recibir a cambio para el bienestar de nuestros hijos en este caso. Y bueno, mi caso en concreto con Adri, ¿vale? Os cuento un poquito por encima y haremos otro vídeo en concreto con lo que ocurrió porque me parece muy interesante. A Adri le dieron unas crisis epilépticas cuando tenía 7 meses de edad, ¿vale? De ahí estuvo en el hospital una semanita hasta que le detectaron que era epilepsia, le mandaron un tratamiento que hoy en día se sigue tomando. Desde los 7 meses ya no le han vuelto a dar más crisis nunca con su tratamiento, de hecho tiene sus revisiones anuales y lo más probable es que la neuróloga
pues le retire el medicamento el año que viene y ya pues no, se quedará en una epilepsia benigna del lactante, que es como nos han dicho que se llama, y no pasará nada más. Pero cuando cumplió el añito y medio, Adri todavía no andaba. Entonces su pediatra, en la cita de niños sanos, me dijo que podría ser una consecuencia de esas crisis epilépticas, porque cuando te dan crisis epilépticas tan pequeñín, te puede afectar a algo y que no sepas qué es, ¿no? Hasta que no te dé la cara, porque está en pleno proceso de crecer, ¿no? De aprender. Entonces nos mandó al CAIT, al Centro de Atención Temprana, para que le echaran un vistazo para ver si era algún problema que había podido derivar de ahí. Pero dio la casualidad que entre que me daban cita y íbamos al CAIT, cuando fuimos el primer día al CAIT, ya Adri iba andando. Empezó a andar muy tarde, pero empezó a andar. Entonces ahí fue donde la psicóloga del CAIT lo vio. Lo vio también la fisioterapeuta, que me dijo que a nivel físico no había ningún problema. Es verdad que la psicomotricidad la tenía un poquito más para atrás, ¿no? Pero que acorde con la normalidad. Pero la psicóloga sí vio algunas cosillas, ¿no? Vio tema de contacto visual, atención a su nombre y algunas cosas que yo realmente no me había dado cuenta. Claro, solamente faltó decir las palabras mágicas de que su papá estaba diagnosticado como síndrome de Asperger y fue cuando ya todo se conjuró, los planetas se alinearon y ya dijeron, bueno, pues blanco y en botella. Entonces ya empezaron a trabajar con él a raíz de esos pequeños rasgos que iban viendo que podían tener algo que ver con el TEA o con el síndrome de Asperger. Y empezamos a trabajar desde ahí. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que Adri empezó en terapia muy pequeñín, con 1 añito y medio. Y en el CAIT, ¿no? Entonces, desde que tenía 1 añito y medio, no ha parado de tener primero con psicóloga y con logopeda. Ahora ya se retiró la psicóloga porque a nivel intelectual pues no tiene ningún problema, es más a nivel comunicativo, sociocomunicativo, y entonces ahora ya solamente lo ve la logopeda. Pero el trabajo que han hecho con él en el CAIT ha sido maravilloso y me da mucha penita que solamente pueda estar ahí hasta los 6 añitos, porque es de verdad gente tan profesional, tan buena y tan involucrada en su trabajo, que han sacado de Adri todo el diamante, como yo digo, que tenía dentro, ¿no? Así que el diagnóstico para él fue a través de ahí. En el CAI ya nos recondujeron, bueno, él tiene su cita en neurología pediátrica cada año, ahí me redirigió al CAI de nuevo, ya le dije que estábamos yendo al CAI, y de ahí pues me redirigió también a salud mental. Pedí cita en el pediatra para salud mental, y ahí es donde, bueno, con todas estas evidencias, pues fui al centro de valoración de aquí de Sevilla para poder solicitar su discapacidad, para poder agarrarme a esos beneficios que tenemos por ser familia numerosa, por tener un hijo discapacitado a cargo y poder tirar de más herramientas para trabajar con Adri, que antes desgraciadamente no podíamos. En el momento que me empezaron a aceptar todo, además rápidamente me dieron el grado un 37% de discapacidad revisable, se la van a revisar dentro de 3 años creo, y a través de ahí rápidamente empecé a mover papeles, cosas que haremos otro vídeo también sobre todo el tema burocrático, que la verdad es que es un caos. Cuando llegas a este mundo te echas a temblar porque dices, Dios, si yo creía que esto iba a ser un beneficio, ¿dónde me he metido? ¿No? Porque no hay mucha información, ni muy buena información, ¿no? Ni una información básica y fácil para el tú a tú, para que todo el mundo la entienda. Entonces haremos otro vídeo sobre eso. Pero gracias a ese diagnóstico y gracias a ese diagnóstico de discapacidad también en el centro de valoración, pues felizmente tenemos esos recursos, ¿no?, que antes no teníamos, y ahora Adri pues hace muchas más actividades, está mucho más integrado en todas partes y es maravilloso todo. O sea que recursos hay, ¿vale? Hay que buscarlos, hay que encontrarlos y hay que llegar a ellos de la manera adecuada. Así que lo veremos más adelante. Ahora bien, espero que el vídeo os haya gustado mucho. Son unos rasgos básicos de lo que es el diagnóstico. Mucha gente pregunta por el diagnóstico y mucha gente que cree que su hijo lo tiene no puede llegar a ese diagnóstico, no sabe cómo llegar a ese diagnóstico, a dónde voy y con quién hablo. Bueno, pues aquí tenéis las pinceladas básicas, al menos aquí en España, ¿vale? Para el resto estudiaré y veré. Me apuntaré las cosillas para poder dar más información a los demás también. Y nada más, si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal, vas a aprender un montón de cosas y dime en los comentarios de qué te gustaría que hablara, porque tengo aquí una lista de cosas de las que hablar que no sé por dónde empezar. ¡Chao!